Baalbek es actualmente una localidad del Líbano. En la antigüedad fue un santuario fenicio, que se supone que fue dedicado al dios Baal. Fue ciudad griega, y a partir de la época de los Eleucidas, se la llamó Heliópolis, siendo colonia romana desde Augusto, primer emperador romano. Es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del cercano Oriente. Es notable una zona de templos de entre los siglos I y III después de Cristo en honor de la tríada heliopolitana: Júpiter, Mercurio y Venus. En el famoso valle de Bekaa, entre los ríos Litani y Asi. Se localiza en el cruce de dos rutas comerciales de importancia histórica, una entre el Mediterráneo y la Siria interior, y la otra entre el norte de Siria y el norte de Palestina. Localización de Baalbek. Los orígenes de Baalbek se remontan a dos asentamientos cananitas y se ha supuesto que inicialmente fue una ciudad fenicia. El término Baalbek significaría entonces señor de la Bekaa, y estaría, probablemente, relacionado con el oráculo y el santuario dedicado al dios Baal o Bel, a menudo identificado como Arad, dios del sol, de la tempestad y de la fertilidad de la tierra, y a Anat, diosa de la violencia y de la guerra, hermana y consorte de Baal. Más tarde se identificaría con Astarte, quizá asociada a Tamuz, más adelante identificado con Adonis, dios de la regeneración primaveral. Las prácticas religiosas de estos templos contemplaban seguramente, como en otras culturas vecinas, la prostitución sacra, los sacrificios animales, y quizá también humanos, y las ofrendas rituales a las divinidades. Posteriormente, los griegos asimilarían esta deidad a Helios. El nombre Baalbek no denota una inconmensurable antigüedad. Ni se usó durante la época romana, ni existe evidencia de que se haya utilizado alguna vez con anterioridad a esta. No parece muy probable que el sitio comenzara a llamarse Baalbek en honor a un Baal cualquiera en tiempos posteriores, pues para entonces la región ya se había cristianizado, para ser más tarde sometida por el Islam. Las primeras referencias firmes acerca de la ciudad datan precisamente del período posterior a la conquista romana. Baalbek. La famosa terraza de Baalbek es una de las principales bazas de los defensores de la hipótesis de los antiguos astronautas, según la cual, en un pasado lejano, habitantes de otros mundos habrían visitado la Tierra. Esos navegantes de los espacios interestelares habrían dejado como prueba de su paso mitos dispersos y edificios inexplicables. La Gran Terraza es una plataforma construida con las mayores piedras talladas conocidas, bloques megalíticos que fueron cortados con gran precisión y colocados para formar unos fundamentos de 460.000 metros cuadrados de superficie. En esta plataforma se encuentran los tres colosales bloques conocidos como el Trilitón, cada uno de los cuales mide casi 20 metros de largo, con una altura de aproximadamente 4 metros y un ancho de 3. El peso de cada uno de esos monolitos monstruosos se ha estimado entre 1.000 y 2.000 toneladas. Son de granito rojo, y fueron extraídos de la cantera a más de 1 kilómetro de distancia, valle abajo respecto a la construcción. Aún es más extraordinario el hecho de que en la cantera haya quedado un bloque aún mayor, conocido por los árabes como Hajar el Goble, o Piedra del Sur. En 1851, el estudioso francés Louis Félicien de Saulky, quien más tarde realizaría una de las primeras excavaciones sistemáticas de Jerusalén, permaneció en Baalbek 2 días, del 16 al 18 de mayo, y se convenció de que el basamento de la Gran Terraza eran los restos de un templo prerromano. Dejó sentada esta opinión en su libro Voyage, Autour de la Mer Morte, Viaje alrededor del Mar Muerto, que data de 1864. La hipótesis del origen extraterrestre de la terraza de Baalbek aún tardaría en llegar. El primero en exponerla fue el físico bielorruso Matest Agrest, en 1959. Agrest es considerado como el primer científico en avanzar la hipótesis de que la Tierra fue visitada en tiempos prehistóricos por inteligencias venidas del espacio exterior. Su famoso artículo Astronautas de la Antigüedad Cosmonauti Drevnosti, se publicó en 1961. En sus hipótesis, Agrest le da una gran importancia a la historia bíblica de Enoch, y a la oscura referencia del Génesis que habla de los Nefilim. Propuso, asimismo, que las tectitas son prueba de esas visitas extraterrestres, y que lo que realmente ocurrió en Sodoma y Gomorra fue una explosión nuclear. Para Agrest, la Gran Terraza habría sido una pista de aterrizaje para los cosmonautas de la antigüedad. Curiosamente, la única fuente de información de Agrest respecto a Baalbek parece haber sido un indefinido libro publicado en París en 1898. Zacharias Sitchin y Daniken siguen también esta misma línea.
Las innumerables toneladas de los bloques de Baalbek parecen ser tan fascinantes que existen autores que no se resisten a mencionarlas, aunque no tengan nada que ver con el tema del que están tratando. Por ejemplo, Charles Berlitz, quien en medio de un catálogo de maravillas que aparece en su magna obra El Triángulo de las Bermudas menciona las enormes piedras de las fundaciones del templo de Júpiter, en Baalbek, Siria, emplazadas allí mucho antes de la construcción del templo y una de las cuales pesa 2000 toneladas. Por cierto, en la actualidad Baalbek no queda en Siria, sino en el Líbano, pero pasémosle por alto este pequeño lapsus. Es de hacer notar que las especulaciones que atribuyen la terraza de Baalbek a la acción de los antiguos astronautas parten de dos supuestos básicos: que la plataforma fue construida en un pasado muy remoto, mucho antes de los templos que la coronan, que el peso de los grandes bloques supera la capacidad de transporte de la tecnología humana de la época en que se levantó la plataforma, y aún en el día de hoy. ¿Pero son ciertas estas suposiciones? Si seguimos al pie de la letra la leyenda, tal y como se repite una y otra vez, solo podemos concluir que las ruinas de Baalbek son simplemente imposibles e inexplicables, un misterio sin solución humana. En los años 1904-1905 una expedición alemana realizó la primera excavación sistemática en las ruinas de Baalbek. Los arqueólogos alemanes excavaron a través de la plataforma y realizaron hallazgos muy interesantes. La aparentemente sólida terraza está construida de sólidos megalitos únicamente en sus muros externos. En el interior, bajo el foro, encontraron un laberinto de cámaras rellenas de escombros compactados, con paredes de ladrillo en la típica forma romana de panal. Debajo de todo esto, el lecho de roca sólida. En resumen, sol o albañilería y restos romanos. Los cimientos de los templos están fundamentados en el lecho de rocas para poder soportar su peso, ya que la plataforma simplemente se hundiría si descansaran sobre ella. Las paredes megalíticas son en realidad un muro de contención en declive. Del supuesto asentamiento fenicio previo no se encontraron restos, ni tampoco de ningún otro de una inconmensurable antigüedad. Mucho menos, restos de equipos de láser, pilas de fusión atómica o motores de plasma. Uno de los recursos más efectivos e impresionantes de los que se sirvieron los ingenieros y arquitectos romanos fue la creación de masivas plataformas en terrazas para soportar grandes edificios o grupos de ellos. Esta idea venía de Grecia, pero fueron los romanos quienes lograron desarrollar todas las ventajas estructurales de construir masivas subestructuras para explotar el potencial funcional de lugares geográficamente accidentados. Ejemplos de estas terrazas se han encontrado en Tidís, África del Norte, Terracina, Italia, Praeneste, Palestina, y muchos otros sitios. La conclusión, por extraño que parezca, es que, de acuerdo a los datos disponibles, el emplazamiento es de origen romano. Ni fenicio, ni extraterrestre. Y en cualquier caso, como pista de aterrizaje hubiera resultado francamente deficiente, pues cualquier nave espacial de regular peso hubiera hundido el pavimento. ¿Y los bloques del famoso Trilitón? ¿Cómo es posible que hayan sido desplazados desde la cantera hasta su posición final en la plataforma, por los romanos o por quien fuera? Aquí son necesarias algunas precisiones. La primera, los bloques no son tan pesados como suelen afirmar los divulgadores de la hipótesis de los antiguos astronautas. Ya vimos que von Däniken les atribuye casi 2000 toneladas y 20 metros de lado. Esto último hace pensar de inmediato en un monstruoso cubo, pero en realidad se trata de aproximadamente 20 metros de largo, ya que cada megalito tiene forma de paralelogramo. Berlitz sigue a von Däniken en el dislate, y habla también de 2000 toneladas. Puestos a fantasear, no falta quien les atribuya millones de toneladas. Todo esto hace sospechar que existe mucha gente que habla del tema sin molestarse en hacer algunas comprobaciones elementales, para las cuales no es necesario viajar a Baalbek ni excavar en la plataforma. Todo lo que se requiere es conocer la densidad del granito, las dimensiones de los bloques y una modesta calculadora de mano. La densidad del granito, dependiendo de su tipo, varía entre 2,63 y 2,75 g/cm3. Respecto a las dimensiones de los bloques, no hay dos fuentes que den las mismas medidas. Sin embargo, todas coinciden en que ninguno llega a los 20 metros de largo. Según parece, el mayor de los megalitos del Trilitón mide 19,80 por 4 por 3,6 metros. Esto daría un volumen de 285,12 metros 3. Asumiendo que la densidad de la piedra es de 2,75 g/cm3, el peso del bloque sería de 784,08 toneladas.
Por debajo de las 800 toneladas y muy lejos de las 2000 que Daeniken y Berlitz citan tan alegremente. Por supuesto, en este cálculo casero pueden haberse filtrado varios errores. Las piedras pueden tener unas dimensiones reales un poco mayores, o menores que las mencionadas. La densidad del granito puede ser menor que 2,75 g/cm3, intencionalmente he usado el valor mayor que he encontrado y no el menor. En la conversión de pies a metros siempre se pierden algunos decimales. De hecho, existen estimaciones aún más moderadas y probablemente más precisas, en torno a las 600 toneladas, y en todo caso, siempre por debajo de las 800. En cuanto a la piedra más pesada, la llamada piedra del sur, otras fuentes le dan el nombre de piedra de la mujer preñada, esta sí pesa más de 1000 toneladas. Mide nada menos que 21,31 metros de largo, por 4,08 por 4,72, para un volumen de algo más de 410 metros 3. Diversas estimaciones le atribuyen un peso entre 1050 y 1200 toneladas, mi cálculo casero da aproximadamente 1127 toneladas. Aunque estamos aún muy lejos de las 2000 toneladas, de todas formas resulta impresionante. Salvo por un detalle, que siempre se menciona de pasada y sin darle mayor importancia. Sigamos con las precisiones. La cantera de donde se extrajeron los famosos bloques no se encuentra valle abajo respecto a la construcción. Se encuentra entre 10 y 15 metros por encima de ella. La cantera está a 1160 metros de altura y el templo a unos 1145. Indudablemente siempre resultará más fácil transportar una gran masa cuesta abajo que cuesta arriba. Por otra parte, la cantera se encuentra a solo 600 metros de la plataforma, aunque al tener que sortear una zanja, la distancia a recorrer se alarga hasta unos 1100 metros. Los ingenieros romanos fueron expertos en la movilización de bloques pétreos de gran tamaño, incluso en condiciones mucho más difíciles que las que pudieran haberse dado en Baalbek, donde la cantera se encontraba relativamente próxima. Durante la época imperial, muchos obeliscos egipcios fueron transportados desde sus emplazamientos de origen hasta la península itálica. Al menos una docena de estos fueron erigidos de nuevo en Roma misma. Entre estos el que actualmente se encuentra en la plaza de San Juan de Letrán, erigido inicialmente por Tutmosis III en Karnak, hacia el siglo XV a.C. Su altura es de 32 metros, los lados de la base miden 2,70 y los de la cúspide 1,88. Durante el reinado de Teodosio I, 379-395, otro obelisco procedente de Karnak fue colocado en la espina del hipódromo de Constantinopla. Los detalles al respecto se conocen a través de la obra del historiador bizantino Marcelino Comes, siglo VI después de Cristo, y por las inscripciones en el plinto de mármol de 6 metros de alto sobre el que fue erigido. Este obelisco mide 19,59 metros de altura. Los relieves de la cara norte del plinto muestran escenas de la erección del monumento, bajo la vigilancia atenta del emperador. Estos relieves son un valioso registro de las técnicas de la época. El obelisco tuvo que ser trasladado una distancia de alrededor de 3 kilómetros en subida desde el nivel del mar hasta su emplazamiento final en el hipódromo, mientras que en Baalbek la distancia fue bastante menor y cuesta abajo. Para realizar el trabajo, los romanos no dependían de la pura fuerza bruta de un ejército de esclavos tirando al unísono a una orden del capataz, sino que empleaban máquinas diseñadas ex professo. Una de las novedades tecnológicas introducidas por los ingenieros romanos fue el amplio uso del movimiento rotatorio. Por ejemplo, el uso de grúas potenciadas por norías. Para el traslado de bloques de gran peso, utilizaban malacates, en los que el movimiento rotatorio se transformaba en tracción. El transporte del obelisco de Teodosio se logró al parecer con 12 malacates, manejado cada uno por 24 hombres. Los malacates eran colocados en postes enterrados en el suelo o a los lados de la vía de transporte, en 2 hileras paralelas, a ambos lados del bloque a desplazar. Cada malacate se ubicaba a 5 metros del siguiente. Cada una de las parejas de malacates de cada lado tenía un ángulo diferente para alar el peso. Cuando el ángulo de 2 de los malacates era impracticable, los malacates se desmontaban y se colocaban más adelante. Por supuesto, el transporte era lento, se ha estimado en unos 30 metros diarios, por la necesidad de desmontar y volver a montar las máquinas cada pocos metros para aprovechar mejor la fuerza. Sin embargo, en vista de que en Baalbek se movieron varios bloques, es posible que los malacates se hayan armado en forma de callejón sin llegar a desmontarlos, para utilizarlos con los bloques sucesivos. El traslado de cada bloque hubiera sido así algo más rápido.
La construcción de Baalbek fue una verdadera hazaña. Pero una hazaña humana, no el producto de alguna privilegiadamente extraterrestre. Si bien no ha alcanzado aún, ni quizás alcance nunca, la fama de la Gran Pirámide. Y favor de suscribirse y dar me gusta para seguir viendo vídeos